Hola Sammy, hola Rebeca, buenas tardes. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sammy? ¿Ya te mejoraste? Pues estoy haciendo mi casi nada, profe, Ok. cuidándome en casita. Poco a poquito, vas a ver. Y acuérdate, paciencia, paciencia, Sammy. Sí, pues dicen mis hijos que eso es lo que me sobra. Ahí está, bendito sea Dios. Ya la hicimos, ¿verdad? Sí, con paciencia, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Amén, profe. Aquí te escucho con mucho gusto y cariño. Gracias. Ahorita comenzamos, ¿sale? Vamos a dar unos minutos mientras van llegando las demás. Yo sé que ustedes son bien puntuales, pero acuérdense que la grandeza es que los grandes, los que somos perfectos, así como ustedes y yo, que a las puras tres estamos conectados, esperemos a los otros unos momentos nomás y hay que nos alcancen en el camino. ¿Les parece bien, Ángela, Rebeca y Sammy? Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Mientras, ya vieron las citas bíblicas, creo que todas ya las puse en el grupo. Las citas que vamos a ver hoy son sobre el camino, sobre cómo Jesús, por qué Jesús dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y vamos a ver que hay dos caminos y cada quien escogemos el que creemos más conveniente, pero a veces el que creemos más conveniente no es el camino que debemos de seguir. Por qué les digo esto? Porque acuérdense que en el catecismo, a mí en el catecismo me enseñaron que debería de luchar contra el mundo, el demonio y la carne. Y luego vamos a ver otra cita de un salmo que Rebeca nos lo va a compartir, que es el salmo número 1, que dice, dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche. Y luego otra cita que nos va a hablar sobre escoger el camino angosto y el libro de los proverbios. Ese es el manjar de hoy. Acuérdense, el manjar es la palabra de Dios, pero tenemos que ir conociendo más y hoy vamos a conocer cómo se movía nuestro Señor Jesús, contra qué tuvo que adaptarse, así como nosotros, ahorita nosotros, a lo menos yo, me tengo que adaptar al gobierno que hay, porque acuérdense que hay un dicho que dice que a la tierra que fueres a lo que vieres. Y así Jesús tuvo que combatir todo eso y vivir con esperanza, vivir con una mirada de eternidad. Y cuando tú y yo vamos conociendo al Señor Jesús, todo lo que hacemos lo hacemos con mirada de eternidad. Ayudamos a los demás no para que nos ayuden aquí, lo vemos ya en la eternidad cuando el Señor nos diga, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo. La situación es así como Sammy ahorita nos compartía que anda media malona de la salud. Pues ahí ver con mirada de eternidad. Y cuando a ustedes les pase algo de enfermedad, de algo así, pues nomás díganle todo por tu amor, Señor Jesús, todo por tu amor, Señor Jesús. Hace ratito les comparto mis clases, yo siempre las doy de la vida a la Biblia y de la vida a la Biblia. Mi hija me dice, no digas nuestros nombres, papi, porque de repente yo platico cosas que me van pasando y le acabo de decir que me invitaron a Radio María. Y dice, sí, papi, pero no den nuestros nombres. Ok, hija, no te preocupes. Voy a inventar otros nombres. Y me perdí una hora. No supe de mí. Salí del instituto bíblico y se me bajó el azúcar y no sé dónde anduvo. Hasta que llegué a un mercado donde vende mi papá y mi hermano y ya ellos me ayudaron. Pero es conociendo al Señor Jesús. A lo mejor el Señor Jesús dijo, si llegas a tu casa temprano, Memo, te van a poner a trapear y a barrer. Y por eso el Señor me dejó así. Ya llegó también Almadel y Alejandra. Vamos empezando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven y derrama todos tus dones en cada uno de nosotros. Condúcenos por el camino del bien y que la palabra de Jesús nuestro Señor nos alimente, nos cure y nos fortalezca. Todo esto, Padre del amor y de la bondad, te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor, iluminados con la fuerza y la luz del Espíritu Santo y con la intercesión de nuestra Madre,
la siempre Virgen María. Amén. En nombre del Padre, Amén. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, miren, Margarita, buenas tardes. Vamos a empezar contigo, Margarita, ¿sale? Nos ayudas con tu cita bíblica, que es Juan 14, del 1 al 6, Margarita. Por favor. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, ya lo habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde voy a estar yo. Ustedes ya saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo: pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Jesús. Señor Jesús. Por eso nosotros, todas las personas andamos buscando una manera de vivir mejor. Yo le comparto a mis hijos, si siguieran el camino de su padre, que mi camino es el camino de Dios. Ya tengo muchos años con esto y yo ya les puedo decir a mis hijos, a mis amigos, imítame a mí como yo intento imitar a Cristo. Y por eso Jesús nos lleva por ese caminito y nos va preparando todo y nos lo va dando en semillas. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Por eso Jesús es este camino, es esta verdad y es esta vida. Pidámosle esta tarde a nuestro buen Dios que nos ayude a todos, que nos ayude a todos a seguir el camino del Señor Jesús. ¿Y cuál es el camino del Señor Jesús? El camino del Señor Jesús es ser felices. Y acuérdense que hay distintos tipos de felicidades. La felicidad del mundo, la felicidad de la carne, la felicidad del demonio y la felicidad de Dios. Y la felicidad de Dios es que cada uno de nosotros ame como Dios nos ama. Esa es la felicidad. Y por eso nosotros tenemos que ir por este camino y ni adelantarnos a querer ir a la par del Señor Jesús. No, nosotros tenemos que ir detrás de Él toda nuestra vida. Y con esa seguridad de ir viviendo sin miedos, porque el Señor Jesús ya nos está preparando una casita en el cielo, como veíamos en el versículo que nos acaba de leer esta Margarita, que fue el versículo 1-2. Voy a prepararles un lugar. Tengan esa seguridad de que el Señor ya nos tiene preparada nuestra casa. Pero sigamos el camino del Señor. ¿Cuál es el camino? Lo primero es aceptar nuestras debilidades. Lo segundo es trabajar en nuestras debilidades, descubrir nuestras fortalezas, para qué soy bueno, y eso bueno para lo que soy, ponerlo al servicio de los demás. Y entonces miren, ¿quién dijo miedo si para morir nacimos? Eso es conocer a la persona del Señor Jesús. Y en la medida que vamos conociendo al Señor Jesús, nos vamos dando cuenta que tantas las preocupaciones que tenemos los seres humanos es porque no tenemos fe, porque no confiamos en Él. Hace ratito, una de mis alumnos del bíblico me decía que le descubrieron fibrosis en su hígado y que tenía mucho miedo. Y yo le decía a esta niña, no tengas miedo. El miedo nos acaba más pronto. Hay muchas formas de curarte. Le digo, el Señor ya te curó, no te preocupes. Ve y haz esto y esto, va a tal lado y vas a ver que primeramente Dios vas a estar bien. Pero el miedo a vivir, el miedo a compartir, el miedo a ser feliz. Y Jesús siempre fue feliz. El evangelista San Juan, cuando nos presenta el objetivo, cuando nosotros estudiamos a San Juan, vemos que San Juan nos presenta a Jesús como un fiestero, porque la vida es una fiesta. Si estás enfermo, salud. Si estás contento, salud. Si tienes miedo, salud. ¿Sale? Y entonces vas a ver que nuestra vida va a ser placentera sirviendo al otro. Vamos ahora a la siguiente cita, por favor, que es de quién, de Alejandra, Ale.
Tu cita es Hebreos 10, 19 al 25. Buenas tardes a todos, perdón por acelerarme. No, no se preocupe. Hebreos 19:25. Esto supuesto, hermanos, teniendo la firme esperanza de entrar en el santuario por la sangre de Cristo, con la cual nos abrió camino nuevo y de vida para entrar por el velo, esto es, por su carne, teniendo asimismo el gran sacerdote Jesucristo, constituido sobre la casa de Dios. Lleguémonos a él con un sincero corazón, con plena fe, purificados los corazones de las inmundicias de la mala conciencia, lavados en el cuerpo con el agua limpia. Mantengámonos firmes por la esperanza que hemos confesado, que fiel es quizá quien hizo la promesa. Y pongámonos los ojos los unos en los otros para incentivo de caridad y de buenas obras, no de los fieles como es costumbre de algunos, sino al contrario, alentándonos mutuamente y tanto más cuanto más vecinos veiréis el día. Amén. Amén. Gracias, gracias, Ale. Recuerden esta cita bíblica. Debemos de vivir con confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en Dios nuestro Señor, que Él nos quiere, que Él nos ama. Y algo muy importante también aquí, si se fijaron cuál es el camino de la felicidad, compartir y estar al pendiente de los demás. Cuando tú estás al pendiente de los demás, mira, el Señor te va a llenar de tanta riqueza. Y no una riqueza material, sino una riqueza de espíritu, una riqueza que te hace ser feliz y que hace sonreír a los demás y que vas compartiendo el amor de Dios a los demás. Aunque ellos no sepan, tú ve a todas las personas que te encuentres, que te encuentres, dile que el Señor haga brillar su rostro sobre ti, te conceda la paz, haga brillar su rostro sobre ti y te libre de las manos de tus enemigos. Amén. Es una cita del libro de los Números 6:22, que con esa empezamos la liturgia el día de la Madre de Dios, que fue el 1 de enero. Fue la primera lectura. Bendigan a los demás. Y cuando tú bendices, acuérdate que cuando tú bendices, eres feliz. ¿Por qué? Porque lo que tú das se te regresa al 100 por 1 y a veces hasta más. Pero ese es el camino del Señor Jesús. Pero el mundo nos va vendiendo, sé egoísta, sé envidioso, sé vanidoso, tú eres bien fregón. Pues ¿cuál es? Polvo eres y el polvo te convertirás. Y a la medida que nos acercamos más a nuestro Señor, nuestra vida va a tener una forma diferente hoy. Vamos ahora, si nos ayuda Ángela, Mateo 7:12 al 14, Ángela, por favor. Tienes el micrófono cerrado. Gracias, gracias. Por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entren por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espaciosa, el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y poco son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Ángela. ¿Por cuál camino vas, Ángela? ¿Por el ancho y espacioso? No, por el estrecho. Mira, Ángela, acuérdate, la palabra de Dios tiene que interpelar nuestra vida. O sea, y directamente ver por qué camino voy. Todos los días, y Sammy también ha compartido eso en sus redes sociales, Samantha Mesina, que si nunca te has encontrado con el demonio, es que vas caminando en su mismo sentido. Por eso es ese camino angosto, porque nosotros vamos en contra de. Ya San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20, nos dice cómo luchar contra esto.
Nos dice que tenemos que tener la armadura de la fe, las sandalias del evangelio, para parar las flechas del demonio. ¿Por qué caminos vamos, Rebeca, Sammy, Alma, Cristi, Lupita, Alejandra, Marta, hermana Marta Lucía, que está ahorita en Canadá y que para la otra semana ya se reintegra con nosotros, Carmelita, que también ahorita tiene algunas cosas que hacer? ¿Por qué camino vamos? Si queremos vivir así sin problemas, va a ser difícil que tengamos una buena vida, porque acuérdense que hasta la salve dice en este valle de lágrimas. Vamos a escuchar a Rebeca con el Salmo número 1. Rebeca, por favor. Sí, cómo no. Buenas tardes. Salmo 1. Los dos caminos. Versículo del 1 al 6. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en su grupo de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias. Da su fruto en sazón, su fronda no se angosta. Todo cuanto emprende prospera. Pero no será así con los malvados. Será como tarno impulso por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Tú, a Rebeca. Rebeca, una pregunta para ti, Rebeca, desde la palabra de Dios que acabas de leer. ¿Meditas la ley del Señor de día y de noche? Que debemos, o sea, que no debemos de seguir los consejos de las personas que no van de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Al contrario, debemos de seguir las enseñanzas, dice, en ese caso sería de los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Los que predicen la palabra de nuestro Señor, los que dicen la palabra de la Biblia, ¿sí? Son a los que debemos de seguir y seguir su ejemplo, pero no nada más seguirlo, sino nosotros mismos dar con nuestra forma de comportarnos, nosotros dar a entender cuál es la palabra del Señor, cuál es la que nos está diciendo Él, ¿sí? Porque no es justo que yo diga, debo de ser buena y con el primero que pase me peleo, ¿sí? O no tengo paciencia, que es mi debilidad. Entonces, si yo estoy haciendo los mandamientos del Señor, respetando los mandamientos del Señor, pues debo de seguir un buen ejemplo y a la vez darle buen ejemplo hacia los demás, ¿sí? No sé si me estoy mal. No, está bien, Rebeca, es ser coherente con lo que hacemos, ¿verdad? Si digo que soy inteligente, pues actuar inteligentemente. Si digo que amo a Dios, debo de amarme a mí y a los demás. Muchas gracias, Rebeca, te agradecemos mucho. Acuérdense, el camino, seguir el camino del Señor. Y cuesta el mismo trabajo, fíjense, cuesta el mismo trabajo ser bueno que ser malo. ¿Por qué les digo que cuesta el mismo trabajo? Es una decisión personal de cada uno de nosotros. Ese es nuestro libre albedrío. ¿Por cuál camino escoger? Y para eso Lupita Pinzón nos va a compartir Deuteronomio 30 del 15 al 20 y está silenciado su micrófono, Lupita. Si le puede quitar el silencio, por favor. ¿Qué me dijo ahorita? Voy a leer lo que me tocó. Ajá, por favor, Deuteronomio 30 del 15 al 20, Lupita. Sí, cómo no. Deuteronomio 30, 15, 20. Ahí ya lo tenía separado. 30. Del 15 al 20. Deuteronomio 30 del 15 al 20. El 15. Muy bien, aquí está. Mira,
Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mira que te he ofrecido en este día el bien y el bien y la vida, por una parte y por la otra, el mal y la muerte. Lo que hoy te es que tú ames a Yahvé, tu Dios, siga sus caminos, observa sus preceptos. Bueno, se congeló Lupita, se le fue el internet. Ahorita que regrese Lupita. Cosas ante otros dioses para hacer. Maestro, apagó su audio. Sí. No Lupita. no se escucha, Lupita. No se escuchó. ¿La puede repetir, por favor? Ya. ¿Lo repito todo? Sí, A por ver. favor, Lupita, porque se le fue internet. Escoge el camino y la vida. Mira, que te he ofrecido en este día el bien y la vida. Por una parte y por la otra, el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios. Siga sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos y vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ama a Yahvé, escucha su voz uniéndote a Él para que vivas y se prolongue tus días, mientras habitas en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Te Lupita. alabamos, Señor. Vean, ahorita la Biblia, la palabra de Dios que hemos escuchado, nos invita a seguir el camino de Dios. Y como les decía al principio, es nuestra decisión. Cada quien elegimos cómo vivir. Los que queremos sufrir, sufrimos. Los que queremos vivir bien, vivimos bien, por la gracia de Dios. A veces muchas personas le echan la culpa a los demás de su infelicidad, pero la infelicidad del hombre es porque dice San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Dios, vamos caminando como al Señor le gusta. Claro, nos resbalamos, nos equivocamos, seguimos siendo seres humanos. Guillermo sigue siendo geniudo, de repente explosivo, pero en el camino vamos aprendiendo a vivir de acuerdo al Señor. Y seguimos siendo seres humanos, pero de repente tú ya volteas y sabes que Jesús está contigo. Y cuando yo exploto y quiero decir hasta de lo que se va a morir alguien, volteo y le digo, ¿tú qué harías, mi cuate? Y voltea y me sonríe y dice, ya sabes, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ok, Señor. Pero para que tú siempre, hemos visto dos lecciones. Esta es la tercera. La primera lección fue a empezar a decir, la cita de Gálatas 2:20, recuerdan, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. La lección de ayer fue aprender a mirar con los ojos de Dios, mirar la vida con los ojos de Dios. Esa fue la segunda lección.
la tercera lección de hoy para conocer a la persona del Señor Jesús es, ¿por qué camino voy? Quiero vivir un camino cómodo, placentero. Para vivir cómodo y placentero tenemos que ser egoístas. Jesús no tenía ni dónde reclinar la cabeza, dice Lucas 9:51 y siguientes. Ahí están las 3 lecciones. Ahora las 2 citas que faltan, que es la de Carmelita y la de Cristi, vamos a ir más adelante a verlas. Ahorita les voy a presentar a seguir conociendo la cultura del Señor Jesús. Y ahí ya se los compartí. Ayer llegamos aquí con Carmelita. Carmelita fue la última que nos ayudó. Ahí llegamos, acuérdense que Dios es el que tiene que gobernar nuestra vida. ¿Sale? Y vamos a ver los gobernantes de tiempos de Jesús. Herodes el Grande, rey de Galilea, Samaria, Judea y Idumea. Ahí tienen el mapa. Y ayer les platicaba que 232, 240 kilómetros de largo por la parte más ancha. Aquí más o menos en donde está Samaria, donde está esta V al revés, es la parte más ancha de la tierra de Israel, 40, 50 kilómetros. Herodes el Grande fue una persona ambiciosa. Luego ya veremos a Herodes. También vamos a hablar de él como personaje, porque fue uno de los que se encontró con el Señor Jesús y en lugar de aceptarlo, ya vieron lo que vimos en la Epifanía. Le quería dar chicharrón. Otro de los gobernantes fue Herodes Antipas. Herodes Antipas era peor que su padre. Su padre, Herodes el Grande, nadie lo quería en su país, nadie lo quería porque él era idumeo y el emperador se los impuso. Y dijo, mandó a apresar a los hijos mayores de los príncipes de Judea y los encarceló y le dijo a uno de sus secretarios, cuando yo me muera, cuando ya entregue mi espíritu, dice, degollan a todos ellos, porque si no lloran por mí, van a llorar por sus hijos. Y esto es un hecho histórico, ¿eh? ¿Dónde lo leí? Flavio Josefo. No se llaman Las Aventuras, la vida del pueblo de Israel, así se llama el autor, Flavio Josefo. Arquelao era tetrarca de Idumea y Samaria, y cada uno tenía sus ideas, y las ideas eran, acuérdense, cuando Dios nos da poder, no es para que nosotros nos sirvamos de los demás. Cuando Dios nos da poder, es servir al otro. Por eso Jesús, nuestro Señor, le dijo a los discípulos en la última cena, cuando les está lavando los pies, ustedes me llaman maestro y señor y lo dicen bien, si yo que soy el maestro y el señor, hago esto, ¿qué no deben aprender ustedes a hacer entre ustedes? Es el Evangelio de Juan capítulo 13. Otro de los gobernantes, a este le tocó directamente a nuestro Señor, Pilatos. ¿Se acuerdan que Pilato le dice, no sabes que tengo el poder de soltarte o de matarte? Y el Señor le dice, si mi padre no te hubiera dado el poder, ya desde cuando te hubiéramos enfrentado y hubiera venido un ejército para liberarme. Y Jesús le dice, yo soy la verdad. Y Pilato se queda ahí en el Evangelio en el Evangelio, Juan no lo deja en interrogativa. ¿Qué es la verdad? Hay muchas verdades, recuerda, pero la única verdad es la vida de Cristo. La única verdad es la enseñanza de Cristo. Y por último, Caifás, el sumo sacerdote que vivió el proceso. Y Jesús, acuérdense, nace entre el año 5 al 6 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un líder en la iglesia, un monje que se llama Dionisio el Exiguo, que a él le pidió un papa que hiciera la división antes de Cristo y después de Cristo. Dionisio tuvo la inspiración del Espíritu Santo y se equivocó con unos años. Por eso si tú te preguntas por qué nació 6 años antes de Cristo, porque se equivocó al hacer el cálculo. Eso nada más para que ustedes lo tengan ahí como referencia. Si algún día alguien les pregunta, ahí está. ¿Quién fue el que hizo el calendario antes de Cristo y después de Cristo?
Dionisio el Exiguo, un monje que era de la ciudad de Moscú. Todos las personas tenían que pagar impuestos, cada uno tenía que pagar impuestos. Ahí está el porcentaje que tenían que pagar a Roma, alrededor del 25% de toda la producción o negocio. Imagínense, con tanta carestía, y luego nos suben el IVA del 10 al 15, al 16, al 17, al 20. Y los pobres, pues hay que se las averigüen como puedan. ¿Y quiénes eran los que cobraban? Los cobradores de impuestos, odiados por el pueblo y eran acompañados por soldados romanos. ¿Y por qué los odiaban? Porque eran gente del mismo pueblo. Hagan de cuenta que a Memo, que es de aquí de aquí de su colonia, lo ponen a cuidar impuestos y luego llega el señor de la tienda y me dice que nomás vendió 2 cocas y yo voy y compro los refrescos ahí, pues sé que tiene un montón en el estante. Digo, no es cierto, no me puedes engañar. Por eso los romanos hacían eso, poner personas del mismo pueblo que conocían a los negocios, a las tierras que tenía cada quien. Y otro impuesto que pagaba el pueblo israelita era el 10% al templo de Jerusalén, sede del gobierno. Hay una cita en el Evangelio de Mateo que a Pedro le preguntan, ¿qué? ¿Tu maestro no paga impuestos? Y Pedro dice, sí paga. Y cuando llega, antes de que Pedro le diga algo, le dice, a ver, Simón, te voy a hacer una pregunta. ¿Los reyes de la tierra a quién les cobran impuesto? ¿A los hijos o a los súbditos? Pues a los súbditos. Dice, pero para no escandalizar, ve y pesca un pez y le abre la boca, va a tener una moneda y vas a pagar por ti y por mí. Vean, igual que nosotros, Jesús tuvo que batallarle, pero su mirada siempre estaba puesta en Dios. Y nuestro Señor siempre estaba en oración. Todo lo que hagas, hazlo por favor en oración. Aquí tengo que quitarle. El templo de Jerusalén era el centro de todo. Y acuérdense que Jesús agarra un cordel y hace un látigo y expulsa a todos para afuera. ¿Por qué? Porque era nada más un negocio. El templo de Jerusalén era un centro religioso de culto y oración, pero que al final lo hicieron cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque solamente los que tenían dinero podían pagar para que hicieran su intención por ellos. Ustedes y yo vamos a la notaría y apuntamos nuestras intenciones y ya nos mencionan en la Eucaristía. Y yo les invito a que ustedes manden a hacer sus intenciones en sus parroquias. ¿Saben por qué? Porque no nada más piden, por ejemplo, por mí en el Señor de los Milagros, piden en toda la iglesia. Por eso es bueno que nosotros pongamos una intención por la familia Covarrubias Ulloa, y ya ahí te hacen la mención, y no nomás está pidiendo en ese momento los que estamos en la Eucaristía, estamos pidiendo todos los bautizados por esa petición. Así que ahí se las dejo de tarea, ya saben, poner nuestras intenciones y aparte ayuda a los gastos de nuestras iglesias. Ahí el templo de Jerusalén era el poder legislativo, donde era el Sanedrín, que tenía 72 ancianos y el sumo sacerdote era el que tomaba la decisión final si había un empate. De ahí salían las leyes, pero acuérdense que cuando hacemos las leyes debemos de pensar en los demás. ¿Ustedes creen que nuestros gobernantes vayan al Seguro Social? ¿Ustedes creen que nuestros gobernantes vayan al centro de salud? ¿Ustedes creen que nuestros gobernantes vayan al hospital de Soquipan? Son hospitales populares de aquí de Guadalajara. No, pues claro que no, porque no hacen las leyes pensando en los más pobres. Y es lo que exigía Jesús. Ahí estaba el poder judicial, los juicios y las condenas, inclusive la pena de muerte. Pero si ustedes ven, el proceso de Jesús fue tan amañado que donde le dan la condena de muerte a nuestro Señor es ahí donde gobernaba Caifás, no en el templo como debería de haber sido. Y ahí es donde estaba el sumo sacerdote.
Ahí la gente iba y hablaba con él y el sumo sacerdote una vez al año entraba en el templo para ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados del sumo sacerdote y de todo el pueblo de Israel. Para otra cosa que se usaba el templo de Jerusalén era un banco central. Ahí se acuñaban monedas y por eso la entrada, por eso si ustedes recuerdan, Jesús tiró unas monedas, unas mesas de los cambistas, porque tú llegabas con tu dólar, por decirlo, y ahí te lo cambiaban por pesos para poderlos echar a las alcancías del templo. Tú no podías echar una moneda que no fuera acuñada en el templo. ¿Por qué? Porque estaban impuras. Para que vean todo el negocio que había ahí. Era un mercadeo y matadero de animales, porque todas las personas llevaban su chivito, llevaban su becerro, llevaban sus tórtolas, llevaban sus pichones. ¿Para qué? Para ofrecer un sacrificio al Señor. Era el cuartel de la Policía Regional. De ahí se fue una cohorte, que son alrededor de 150 personas, cuando apresaron al Señor Jesús, y aparte iban soldados romanos con ellos. Y a un costado del templo estaba el cuartel general del ejército romano. ¿Para qué? Porque era donde se concentraba todo el pueblo de Israel. Ahí está por qué nuestro Señor dice: la casa de mi padre es casa de adoración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta del templo de Jerusalén? Si no, les invito a ver ahí en el YouTuber. Ahí tengo una explicación paso por paso del templo de Jerusalén, ya más amplio. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Sí, sí. Grupos dominantes. Fariseos. Clase media. Generalmente artesanos, austeros y piadosos, obsesionados con la pureza ritual, fanáticos cumplidores de la ley, tolerantes con el poder romano. Eran el eje de la teocracia reinante. Saduceos, aristócratas, opuestos a los fariseos. Negaban la resurrección. Solo aceptaban el Pentateuco. Formaban el partido de los terratenientes. Colaboraban con los romanos. Sacerdotes de Jerusalén. Constituían una aristocracia cerrada en sí misma, enormemente enriquecida, aliada de Roma. Gracias, Margarita. Estos eran los grupos que dominaban. Y acuérdense que todos le tiraron pedradas a nuestro Señor. Y si alguno de ustedes fue a la Eucaristía en la mañana o leyó el Evangelio del día, Jesús dice: ¿qué está permitido hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejarla que se pierda? Y como todos se quedaron, Jesús volteó y los ve con mirada y dice: oh, no entienden. Y ellos se pusieron de acuerdo, todos estos grupos, los fariseos y los saduceos, con los herodianos, que eran del partido de Herodes, para ver cómo se escabechaban a nuestro Señor Jesús, cómo lo mataban, cómo lo quitaban del camino. Y una pregunta para cada uno de ustedes, los participantes, y llévenselo ahí en su vida. ¿Ustedes son fariseos? Sí, muy cumplidores de la ley, pero nada de caridad, nada más echándonos el incienso a nosotros mismos. Nosotros somos esos saduceos que solamente queremos vivir para esta vida. O nosotros somos esos sacerdotes de Jerusalén que sí vamos y ofrecemos el culto, pero nunca cambiamos. Acuérdate, cada personaje en la Sagrada Escritura, nosotros nos tenemos que ver reflejados en él y que veamos, a ver, yo soy piadoso. No, pues la neta, yo sí soy piadoso, porque rezo el rosario todos los días. Okay. A ver, acá de los saduceos,
Yo tampoco creo en la resurrección. ¿Por qué no creo en la resurrección? Porque pues me llega un problema y me preocupo, me angustio, no sé qué hacer. Y Jesús está vivo. Y de los sacerdotes, yo ofrezco oraciones por mi familia, por los demás, por los enfermos, por los desaparecidos. Esa es una pregunta para que se la lleven cada quien a su meditación de la noche. Gracias, Margarita. Ale, ¿nos puedes ayudar, Ale, con esta, por favor? Claro que sí. El Sanedrín era como su congreso, formado por 70 miembros, bancadas compuestas por partidos opuestos entre sí, principalmente fariseos, saduceos. El cargo de sumo sacerdote era comprado a Roma, jefe religioso, pero también jefe del ejecutivo, del legislativo y del judicial, además de la emisión, cambio de monedas, cobro de impuestos, venta de animales. Pues se fijan, era negocio. Y por eso cuando Jesús dice que Dios ama a las personas pobres, ellos dicen, no, pues los pobres no pueden entrar aquí, porque la teología del pueblo judío era que si te portas bien, vas a tener mucho dinero, vas a tener muchas riquezas. Si te portas mal, eres malo, no cumples los mandamientos. Pues, ¿qué creen? En México ya la hicimos porque de 100 millones de mexicanos, 80 vivimos al día. 80 millones vivimos al día. Pues todos somos malos y no es cierto. Era una mala teología. Hay pobres para que los ricos ayuden y habemos pobres para ayudar a los ricos. Y esa es la teocracia. Así es como Dios va gobernando nuestras vidas. Vamos con Carmelita, si nos ayuda con otros grupos, Carmelita, Sí, con gusto. y ahí con el Señor. Sí, claro. Otros grupos. Esenios, monjes muy austeros, separados de la impiedad del mundo y del templo, cumplidores fanáticos de la ley. Celotas, nacionalistas radicales, mezclados entre la gente, enemigos violentos de los romanos, esperaban un Mesías guerrero. Campesinos, muy pobres, abrumados por los impuestos. Mendigos, muchos eran campesinos que por los impuestos habían perdido su tierra. Impuros, leprosos y todo enfermo, contagioso o con enfermos, contagiosos o con sangre. ¿Se acuerdan de la hemorroísa que llevaba 12 años y nadie la podía curar? En el Evangelio de Marcos capítulo 5. Y que dice, voy a tocar al Señor. Y lo toca y voltea al Señor y dice, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, ay Señor, nos acabamos de subir en el tren ligero a las 12 del día, que vamos todos apretados en la puerta, y tú preguntas, ¿quién nos tocó? ¿Quién me tocó? Pero el Señor sabía, porque le salió una fuerza que había curado a esta mujer. A ver, pregúntate tú, ¿no eres un esenio? De esas personas que rezan mucho y te quieres separar de los demás. Recuerda, el rezar mucho es para integrarnos con los demás, aceptarlos como son. O soy una persona que quisiera que Dios castigara a todos los malos y se acabara con ellos. Pues, ¿qué crees? Dios no lo hace porque tú y yo estamos entre ellos. Por eso dice nuestro Señor, otra oportunidad. ¿Y tú eres pobre del corazón? No te estoy hablando de la pobreza material. ¿Eres pobre del corazón? ¿Eres de esas personas que nomás piensan en ti? ¿Eres de esas personas que quieres nomás lo bueno para tus hijos, para tus hijas? ¿Cuál es tu pobreza? Y esta tarde pídele al Señor que cure tu pobreza y te llene de su riqueza. ¿Y cuántos de nosotros andan mendigando amor por el mundo? Y es que mis hijos no me quieren, y es que mi esposo no me quiere, y es que nadie me quiere. ¿Sabes por qué nadie te quiere? Porque no te quieres tú. Cuando tú te amas y amas a Dios sobre todas las cosas, todos te van a amar porque vas a servir a los otros. Carmelita, otra más, por favor. Sí, claro. Eran personas generalmente pobres que tenían en común el estigma de haber
transgredido alguna de las numerosas normas de pureza. Existían alrededor de 600 mandamientos, Madre Santa. Entre prohibiciones y mandatos, solo los instruidos podían llegar a conocerlas. El pueblo común ni siquiera llegaba a conocerlas todas. Ciertos trabajos les impedían a los pobres ser puros. Miren, cuando nos vamos al catecismo, pues no sabemos. A mí me tocó una persona que fue padrino y fue y comulgó. Y luego yo ya lo vi y le dije, ¿te confesaste? Ay, si tiene uno que confesar. Y ya le pregunté, ¿cuánto tiempo que no te confiesas? No, hace como 20 años. Dije, ay, Dios mío. Ah, Pero más que nada era ignorancia. Y la ignorancia religiosa. Y en lugar de educar a los pobres y decir, voy a ir a darles una catequesis, voy a irlos a formar, los apartaban y los apartaban y los apartaban. ¿Y qué creen? Es este rostro de nuestro Señor Jesús que está de perfil para verlos a ellos y vernos a nosotros, es el que viene a curarnos, el que viene a enseñarnos. Cuando le preguntan en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 32 a 34, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y ustedes lo recuerdan, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso cumples todos los mandamientos. Voy a hacer una pausa. A ver, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Preguntas, aclaraciones, mortificaciones. Ya saben, hable ahora o calle para siempre, ¿sale? ¿Todo bien? ¿Ninguna se ha dormido? No, qué barbaridad. No nos Está deja. precioso. No. Bueno, Con esas mande. láminas con personajes, no, pues menos se duerme uno. Pues esto es gracias al padre José Luis Carabias para que en la noche ofrezcan una oración que tiene 1 año que falleció el padre José Luis Carabias. El día 22 de enero él se fue al cielo y esas láminas él me las regaló. Ahora vamos con Carmelita a la Biblia. Otra vez vamos un poquito a la Biblia. Lucas 13, 22 al 34. ¿Nos ayudas, Carmelita, por favor? Sí, claro, sí, voy. Lucas 13, 22 al 34, al 24, al 24. por favor. Ok, dice la puerta angosta. Dice, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes, hasta ahí, ¿verdad? Sí, Ok, palabra de Dios. gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Carmelita. Volvemos a lo que iniciamos. ¿Por qué camino vamos? La tapa amarilla aquí. Ajá. Tenemos que ir por el camino angosto todos. Y el camino angosto es el servir, el amar. Hay un adagio en la iglesia, reinar es servir y servir es reinar. Y cuando nosotros aprendemos esto en nuestra vida, somos felices. ¿Y por qué? Porque nos hemos encontrado con la persona del Jesús vivo, del que está resucitado. Las que tienen apagadas sus cámaras, ¿me podrían hacer favor de nada más un momento? Que al cabo la gente no se va a fijar si están despeinadas. ¿Sale? Para hacer un pequeño ejercicio. ¿Sale? Si pueden prender sus cámaras, por favor. Las que no puedan, pues no, ya, no importa. Pero el ejercicio es para que aprendan a descubrir a Jesús nuestro Señor. Para que aprendan a verlo resucitado. ¿Sale? El Señor Jesús está ahí enfrente de ustedes. Cuando te ves en el espejo, ahí está Jesús, vivo. Cuando tú abrazas a tu marido chulo, hermoso, precioso, como dice Sammy, ahí está Jesús. Y les invito que vean las cápsulas que da esta Sammy. A mí me ayudan mucho cuando las escucho en las mañanas, me ilumina mucho el Señor para el rumbo de mi vida.
Ahí está Jesús, miren, ahí está Jesús vivo y resucitado. Cuando tú y yo aprendamos esto, a descubrir al Dios con nosotros, al Dios que está contigo, al Dios que está en mí, nuestra vida va a ser diferente. Y vamos a aprender a escoger ese camino que parece angosto, pero cuando tú entras en este camino angosto, la entrada es estrecha, pero ya pasando por ahí, yo no sé si ustedes conozcan alguna Jerusalén, cuando hacen esos viajes a Tierra Santa, pero allá hay una basílica donde nació nuestro Señor. Y está en Belén. Y cuando tú llegas, los franciscanos son los encargados de ahí, hay una puerta bajita, 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 y tú cuando entras tienes que agachar la cabeza. Cuando tú aprendes esto, la vida, hacerte menos, es cuando eres más. El padre José Larios, que en gloria esté, él siempre me decía, Guillermo, ¿quieres ser grande? Ponte de rodillas ante la vida, ponte de rodillas ante la enfermedad, ponte de rodillas ante las circunstancias que Dios te va dando, pero sobre todo ponte de rodillas ante Jesús de Nazaret. Y el padre José Larios me permitió durante 2 años, fíjense qué grandeza de Dios. Por eso ahora entiendo por qué tantas cosas salen de mi corazón y a veces que yo escucho un poquito del programa, digo, ¿de dónde salió todo eso, Señor? De ahí, les cuento la historia. Yo un día llegué a María Madre de Gracia y estaba él, el padre José Larios, en paz descanse, y llegué y tenía su cabeza metida en el sagrario, era un padre viejecito, ya tenía como unos 82 años cuando yo lo conocí. Y yo iba y rezaba con él los laudes, los laudes a la nona y el oficio de la lectura, que son las 3 primeras cosas que leen los sacerdotes y nosotros también las podemos rezar y leer. Y me quedé admirado, me quedé callado. El padre ya salió, cerró el sagrario y volteó y me dijo, hijo, ven, ahorita rezamos. Voy a ir a tomar mi medicina y inyectarme la insulina. Toma, aquí está la llave del sagrario. Ábrela. ¿Viste lo que estaba haciendo así? Dice, mete tu cabeza ahí. Y durante 2 años, todas las mañanas, el Señor me permitió meter mi cabeza ahí con el Señor, así cara a cara con Él, con el Santísimo Sacramento del altar. Y lo único que yo le decía era, Señor, transfórmame. Señor, ayuda. Y aprendí a ver lo mejor en las personas. Pero es una gracia de Dios. A lo mejor tú no vas a tener esa dicha de poder abrir el sagrario y, ¿qué ole, Señor? ¿Cómo estás? Pero cuando vayas, ponte de rodillas y dile, Señor, creo, pero aumenta mi pobre fe. Ahora vamos con Cristi. A Cristi le tocó el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos 18 al 22. ¿Nos lo puedes compartir, Cristi, por favor? Sí, claro. Pero la senda de los justos es aurora luminosa. Su luz crece hasta hacerse pleno día. Los malvados caminan en tinieblas, no saben dónde tropiezan. Hijo mío, atiende mis palabras, haz caso a mis razones. Que no se aparten de tu vista, consérvalas en tu corazón, pues somos vida para quienes la encuentran y salud para todo su cuerpo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Por nada. El camino de Dios, ¿verdad? Otra vez volvemos a ver el camino, Cristi. ¿Qué nos va quedando? Acuérdense, aprender a vivir por el camino de Dios. Y acuérdate que tenemos que enfrentar muchas cosas, pero ten la seguridad de que el Señor siempre es bondadoso y misericordioso con nosotros. Cuando tú quieres ser mejor, lo puedes lograr, nomás hay que trabajar. Y hay que trabajar todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir con más grupos acá donde nos quedamos y le voy a pedir a Alejandra si nos ayuda con una diapositiva y luego Rebeca con la que sigue, por favor, ¿sale? Sí, claro.
En la práctica no había solución para el pecador. Teóricamente, las prostitutas podían purificarse mediante un complicado proceso de arrepentimiento, purificación ritual y expiación, pero esto costaba dinero y sus mal adquiridas ganancias no podían emplearse para este fin. Su dinero era sucio e impuro, con respeto al recaudador de impuestos. Se suponía que debía abandonar su profesión y restituir todo lo que había defraudado, más una quinta parte. Los ignorantes debían someterse a un largo proceso de formación antes de que pudiera estarse seguro de que ya estaban limpios. Ser pecador era, por consiguiente, cuestión de fatalidad. Uno había sido predestinado a ser inferior por el destino o por la voluntad de Dios. En este sentido, los pecadores eran cautivos o prisioneros. Y acuérdense que, gracias, Ale. Acuérdense que, ¿se acuerdan aquella prostituta del Evangelio de Juan, capítulo 8, que la agarran con las manos en la masa y la quieren apedrear, y para poner en predicamentos a nuestro Señor le dice la ley que hay que apedrearlas? ¿Tú qué dices, Jesús? Y Jesús no contesta nada y se pone a escribir en el suelo con sus dedos. Y le vuelven a preguntar, y Jesús se levanta y le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se van todos y le dice el Señor Jesús: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno me acusó, Señor. Vete y no vuelvas a pecar. Y a la otra prostituta en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, esta que les dije fue Juan capítulo 8, que llega y empieza a llorar. Y le echa un perfume en sus pies, y el invitado le dice: uy, si supiera qué clase de mujer es esta, ya la hubiera corrido. Y le dice: a ver, Simón, tengo algo que preguntarte. Había un hombre que uno le debía 50, otro 500, ¿a quién lo amará más? Y eso también se los platiqué ayer. Pidámosle a Dios nuestro Señor que aprendamos a ir con Jesús. Acuérdense, el Señor Jesús quiere misericordia y no sacrificios, y más conocimiento de Dios. Y acuérdate que vamos a pecar hasta el último momento de nuestra vida, pero nuestros pecados deben de ir disminuyendo. ¿Sale? Ir trabajando en eso. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. Si Jesús está conmigo, oh, Jesús, voy a hablar mal de la catequista. A ver si hablas mal. Jesús, voy a criticar al sacerdote. No, pues de menso lo critico si Jesús está conmigo. Jesús, voy a pensar mal de fulanito, de fulanita. No, porque Jesús está conmigo. ¿Se fijan qué importante es conocer a la persona del Señor Jesús en nuestra vida? Y acuérdense, acuérdense Zaqueo, que le dijo: Señor, voy a repartir la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien le robé algo, le voy a regresar 5 veces más. Ahí está el Evangelio. Vamos ahora con esta Rebeca. Si por favor nos ayudas con la siguiente, Rebeca. Y cómo no, eran excluidos de la vida social al punto de no poder asistir a la sinagoga. Para muchos pecadores era imposible escapar a su condición, pues si bien podían purificarse mediante el arrepentimiento y sacrificios de expiación, ello significaba un desembolso de dinero que casi nunca tenían, y si lo tenían era impuro y no lo podían utilizar. Estaban condenados sin remedio a la exclusión social. Gracias, Rebeca. ¿Con qué nos quedamos esta tarde? Yo me quedo con que debo de seguir el camino del Señor Jesús, que es un camino de servicio, que es un camino de autocrítica, para ver lo que hago bien, para ver lo que hago mal, y seguir trabajando en amar a los demás. ¿Con qué te quedas, Ángela, por favor? Estás en silencio, Ángela. Sí, maestra, yo me quedo con seguir a Jesús.
justo lo que dijo último de mencionar siempre a Jesús si voy a hablar de alguien, si me voy a referir de alguien, voy a mencionar a Jesús. Con eso me quedo, maestro. Muchas gracias, Ángela. Cristi, por favor, ¿qué te llevas, Cristi? Sí, que debo de estar siempre con Dios presente en mí para no juzgar, para no criticar, para no hablar mal de mis semejantes y estar siempre ayudando y apoyando a quien lo necesite, que esté en mis manos. Muchas gracias, Cristi. Almadelia nos dice, me mandó un WhatsApp. Adelante, Alma. Si puedes decirlo de viva voz o lo digo por ti. Buenas tardes. Me quedo con pedir al Señor que cure mis pobrezas y también ponerme de rodillas ante la adversidad y sobre todo de rodillas ante el Señor. Con eso me quedo. Muchas gracias. Gracias, Almadelia. Margarita, ¿con qué te quedas? Me quedo con que debo seguir el camino de Jesús, de amar como Él, vivir sin miedo, porque sé que el Señor me tiene preparado un lugar, perseverando, compartiendo y siguiendo el camino de Él, que me vaya indicando. Muchas gracias, Margarita. Alejandra, Ale, ¿qué te quedas, Ale? Yo me quedo con tratar de poder tener paciencia con los que no saben y enseñarles un poco de lo que yo sé, pero siempre desde el amor de Dios. Gracias, Alejandra. Dios te bendiga. Lupita, está en silencio. ¿Con qué se queda? Me quedo con la presencia del Señor y estar siempre, ir a pedirle perdón y estar de rodillas ante Él, pedirle perdón y comprender, ver en todos los que me rodean a Él, a Jesús. Muchas gracias, Lupita, que Dios la bendiga. Sami. Igualmente, ¿con qué te quedas, Sami? Profe, me quedo con varias cosas, pero especialmente que la felicidad está en compartir y en estar al pendiente de los demás. Y cuando comentaste lo de que nuestros pecados sean menos, me hiciste recordar a una clienta que me comentó que el padre les dijo en una homilía, año nuevo, pecados nuevos. Porque si me hablan del mismo pecado, quiere decir que no están aprendiendo o no lo están superando. Muchas gracias, Sami. Año nuevo, pecados nuevos. Dios te bendiga. Gracias. Rebeca. A ti, padre. A ti, maestro, perdón. Gracias. Rebe, ¿con qué te quedas? Es seguir el camino del bien, dar a conocer a Jesús, buscar a la gente que siga por el camino correcto. Y si es posible, a la gente que vea que está descarrilada, encaminarla y seguirla. Y si me salgo, pedirle al Espíritu Santo que me encamine, que no me deje salir de su camino. Seguir hacia adelante, hacia encontrar al Señor, dar a conocer su palabra y seguir sus mandamientos. Muchas gracias, Rebeca. Carmelita, pues cerramos con broche de oro contigo. ¿Con qué te quedas, Carmelita? ¿Te fuiste, Carmelita, y no nos avisaste? Está cerrado. Está cerrado tu micrófono, Carmelita. Así, ¿verdad? Ya. Sí, ¿Ya me gracias. escuchan? Ok. Ya. No, yo digo que yo me quedo con que Dios ya nos tiene nuestro camino trazado y que hay que seguirlo con todo lo que Él nos ha enseñado y todo lo que quiere que seamos. Y una de las cosas, pues, es ayudar al que no sabe y apoyar a los que no tienen. Y todas esas cosas, todo lo que nuestro Padre Dios quiere, hay que seguirlo. Muchas gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Hoy estoy de fiesta porque tengo a mi niño Dios, a mi Dante,
Y aquí está mi Ismael, hoy se la pasó aquí conmigo en la clase. Por si oyeron sus gritos, ya saben, está Ismael, ha vuelto a la vida. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Oye, ¿tienes, Gracias, profe. ¿tienes al bebé? Mañana, Sí, Dios mediante. sí, Carmelita. Ay, felicidades, felicidades. Felicidades, a disfrutarlo. Gracias, buena tarde. Disfrútalo. Luego Ya nos lo saben, tómale foto y presúmenlo. Ok. Ahorita le digo a mi hija, con mucho gusto. Gracias. Bueno, ok, buena tarde, hasta Buena luego. tarde. Hasta Muchas luego.